Regresamos. Regresamos en un enlace con nuestro colega periodista Ernesto Núñez Albarrán, que escribió ayer un texto en El País. Y lo vimos ayer, pero no tuvimos oportunidad de que ayer mismo pudiéramos conversar con él. Ayer fue el aniversario, pero sigue siendo importante regresar, revisitar lo que ocurrió hace 20 años. Es impresionante el tiempo que ha pasado, 20 años. El título del artículo de Ernesto se llama La noche del 0.56%. El País publicó esto sobre las elecciones en México. La noche del 0.56% cumple 20 años. La elección que partió a México en dos. Y se refiere obviamente al 2 de julio, el 2 de julio que fue ayer, de 2006. La elección presidencial entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que se decidió por un mínimo de votos. Esta división que marcó, como bien dice Ernesto en el texto, el futuro político de México. Gracias, Ernesto, que has escrito esto y que lo publicaste ayer y nos compartes las ideas que tienes para revisar precisamente esa fecha, ese momento. Así que está la publicación que usted puede revisar en El País, los gráficos de Patricia San Juan y el texto de Ernesto Núñez. Ernesto, buenos días y bienvenido. ¡Qué noche aquella! Impresionante. Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Pues un placer, un honor siempre estar contigo en este programa. Sí, qué nochecita nos pasamos. Yo recuerdo que a mí yo cubría para Reforma en aquel momento la campaña de Calderón. Y me acuerdo que pues yo salí, prácticamente que dormimos ahí en la sede nacional del PAN. No solo esa noche, Carmen, sino recuerdo que al día siguiente pues estaba la gran duda de quién había ganado. La gran pregunta, es bien interesante revisar los periódicos del 3 de julio, del 4, del 5, que es el día que comienza el recuento, el cómputo distrital, y cómo incluso la noche del 5 de julio, pues nadie pudo todavía dar un ganador concreto en los periódicos del jueves 6 de julio, porque todavía no había. ¿Te acuerdas que el cómputo se prolongó? Y fue hasta el viernes 7 de julio cuando se confirmó en la madrugada que había ganado finalmente Calderón. Para esto ya estaba el ambiente político muy, muy caldeado. Y pues bueno, yo sí, un poco la lógica de hacer este texto creo que es de esos episodios que explican muchas de las cosas que están pasando actualmente, Carmen, que explican mucho de lo que nos pasó como país y de lo que le pasa un poco a las instituciones también, ¿no? Sin la menor duda, es un punto de quiebre histórico. Para efectos prácticos, Andrés Manuel López Obrador jamás reconoció ese triunfo, se presentó incluso como presidente legítimo, rechazando los resultados y convirtiendo esa elección 2006 en un punto de quiebre, no solo para su vida política, sino la de México, porque al final de cuentas todo lo que ocurrió en los años posteriores, hoy por hoy nos tienen en un panorama como este. Así que es importante decir, 20 años después, ¿qué destacas en tu texto? Le invito al público a que lo revise en El País, pero cuéntanos aquí, ¿qué destacas de aquella noche del 0.56% de diferencia 20 años después? Sí, fíjate que, mira, el texto de hecho arranca con una anécdota que ocurrió el 24 de julio, ya 21 días después, 23 días después de la jornada electoral, cuando ya se empezaba a hablar de la necesidad de abrir los paquetes, de recontar, cuando ya en las calles de la Ciudad de México se escuchaba el grito de voto por voto, casilla por casilla, Andrés Manuel López Obrador hace un último intento de convencer a Felipe Calderón de ir al cómputo, a la apertura total de los paquetes e ir al cómputo. Y le manda una carta con César Yáñez, que era, pues como tú bien sabes, un colaborador cercanísimo de Andrés Manuel. Lo manda a la oficina del PAN, de Calderón, en la Colonia del Valle. Lo manda con una misiva en la que le dice, le ofrezco la oportunidad de que se limpie esta elección y de que pase lo que pase, yo desmovilizaré a mis simpatizantes y si usted gana lo reconoceré. Pero le hace una advertencia a Andrés Manuel que al final es lo que termina
marcando la historia de este país. Le dice, si usted no acepta esto y el Tribunal Electoral avala un triunfo en las condiciones en las que se da, usted jamás podrá llamarse presidente legítimo y será reconocido, y fíjate la palabra que usa Andrés Manuel en esa carta, usted será conocido por millones de mexicanos como un presidente espurio. Felipe Calderón recibe esa carta, él ya había analizado el tema con sus colaboradores, Germán Martínez, quien es una de las voces con las que hablé para este reportaje, y Juan Camilo Mourinho, que después fue secretario de Gobernación, pero que en ese momento era el coordinador de la campaña de Calderón. Ellos convencen a Felipe de que no vaya al cómputo voto por voto, casilla por casilla, porque desconfían del PRD y porque desconfían de que Andrés Manuel vaya a cumplir su palabra. Convencen a Felipe de que no vaya. Felipe, según me dicen a mí varios panistas, él sí quería ir ahí. Él decía, son 233,000 votos, son 2 estadios Azteca llenos, ahora que hablamos de fútbol, podemos ir al recuento y no va a pasar nada, y su equipo lo convence de no hacerlo. Les da miedo que a la hora de que se abran los paquetes nuevamente pueda haber manifestaciones, alteración de actas, pero sobre todo, Carmen, ellos empiezan a descubrir que hay actas en donde sí hay irregularidades. Había muchas actas, sobre todo en los Altos de Jalisco, donde había más votos que los votantes registrados. Había actas que habían llegado alteradas a los cómputos distritales y que podían ir marcando diferencias. Al final, recordarás, el Tribunal Electoral solamente recontó unas cuantas, 11,000 de las más de 130,000 casillas que se instalaron el 2 de julio. No se alteraron mucho los resultados, quedó más o menos la misma tendencia, pero Felipe dice no. Y me parece, yo por eso comienzo el texto diciendo, hay días que pueden cambiar la historia de un país, pero no lo hicieron. Y uno de esos días fue quizá el 24 de julio, el día en el que se da el último contacto entre 2 personajes, Carmen, que como recordarás, no habían sido enemigos en sus años anteriores. Los dos, como dirigentes políticos, uno del PRD y otro del PAN, habían pactado incluso la reforma política del 96, que es una de las piedras angulares de la transición. Eran personajes que en el fondo no eran tan distintos respecto a lo que significaban para cada uno de sus partidos en términos de liderazgos, de ser operadores políticos, y ahí se rompe el diálogo entre ellos para siempre, y me parece que con eso, Carmen, también se rompe de alguna manera la sociedad mexicana, dando pie al sexenio de Calderón, que pues es un sexenio fallido. Dice por ahí Ricardo Monreal en una entrevista que le hago para este reportaje, Felipe Calderón, en su ánimo de legitimarse, lanza la guerra contra el narco y esa decisión marca para siempre el destino de la patria. Creo que Monreal tiene razón en esa advertencia y pues nos polariza, Carmen, y genera mucho de lo que hoy vivimos en términos de cómo se da el debate público, cómo se da la conversación de la cosa pública, Carmen. Exactamente, es un momento histórico, sin la menor duda. Ahora sí que que no existe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Calderón, que según esta información que tienes, estaba dispuesto al recuento del voto por voto, casilla por casilla? ¿Qué tal que hubiera ocurrido eso? Imposible ¿qué imaginas? Fíjate que, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, que también lo entrevisto, y el propio Germán. ¿A quién dijiste? Ellos me dicen que Andrés Manuel, si hubiera ido al cómputo voto por voto y en el cómputo hubiera perdido, incluso por una cantidad mayor, no hubiera aceptado de todos modos. Eso es lo que dicen ellos. Ahora sí que habría que preguntarle al Andrés Manuel de 2006, porque también eso hay que decir. El Andrés Manuel de 2006 cambió mucho, Carmen. No es para nada el Andrés Manuel que gobernó de 2018 a 2024. Entonces, sí es un tema interesante, pero... Y mira, lo que me encontré en mi archivo, por ejemplo, este libro, no sé si reconozcas a la autora. Mira, ese es mío, Carmen Aristegui. Sí, un libro, uno de dos, un libro que escribí. Son largas entrevistas con Felipe Calderón y con Andrés Manuel López Obrador, porque para ese momento ya Roberto Madrazo no estaba pintando, ya era un asunto entre estos dos personajes, y me dieron entrevistas muy amplias, tanto Calderón como López Obrador, y pues hicimos ese libro que se llamó Uno de Dos en Planeta, y pues sí, ahí están los dos retratos de los personajes, y ahí pues se puede ver al Andrés Manuel López Obrador del 2006.
Exacto, y de alguna manera, Carmen, no sé si coincidas conmigo. Que es Me otra parece que persona, el sin debate duda, la que gobernó. Exacto, a ver, el debate político del siglo XXI mexicano se puede definir en obradorismo o antiobradorismo. Y me parece que incluso ahora que no está en el poder, siguen siendo dos posturas que, si tú quieres, de una manera muy maniquea, pero marcan el debate público. O sea, la oposición actualmente en México se planta frente a lo que es el obradorismo hoy encarnado en Claudia Sheinbaum, este proyecto de país, y obviamente el oficialismo, pues sigue muy anclado en la figura de López Obrador y lo que pudiéramos entender como obradorismo. Y creo que eso nació, obviamente en el 2006 se exacerbó, pero eso venía un poco de antes, esa tensión acumulada venía desde todo el sexenio de Fox, con AMLO como jefe de gobierno, Vicente Fox como presidente, siempre antagonistas, Andrés Manuel con su mañanera desde el Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México, Fox con todo el aparato, el tema del complot de los videoescándalos, luego el desafuero, y me parece que este siglo XXI mexicano en términos de política sí se define mucho en torno al personaje López Obrador, que es quien o lo amas o lo odias, digamos, ¿no? En términos políticos, es el que va marcando un eje divisorio y que incluso ha hecho que sea un poco imposible que las oposiciones definan diferentes opciones, ¿no? Prácticamente, y yo creo que la elección de 2024 lo fue, de alguna manera, casi una especie de plebiscito en continuar con esto que se llama 4T o ir con otra opción que, por cierto, era muy borrosa, que no se sabía exactamente qué querían. Pero es increíble, a mí la verdad me dio como mucha nostalgia cuando estuve revisando los archivos, viendo las cosas. Es increíble que hayan ya pasado 20 años de esto, Carmen. Es increíble, pero ¿quién lo dijera? 20 años después, el actual gobierno, que es producto finalmente de la batalla de López Obrador y que podemos criticar todo lo que queramos criticar al final de cuentas, pero logró su propósito en la tercera ocasión que compitió por la presidencia, ya en un contexto totalmente distinto. Él ya mismo como una figura distinta a la que fue en 2006, coincidimos con este análisis. Al final de cuentas, seguimos en este momento con estas mismas figuras. Sigue siendo López Obrador la figura central en la discusión pública mexicana, sigue siendo Calderón la némesis, sigue siendo Calderón la referencia del contrario, ¿no? Todo este discurso político polarizante que se ha alimentado amplísimamente en estos años, lo sigue teniendo a estos personajes como los referentes. Y los argumentos que sostienen al régimen, por lo menos desde el punto de vista de la retórica política, es ese pasado neoliberal, sí. Esos gobiernos nefastos de Fox, de Calderón, después de Peña Nieto, que Andrés Manuel fue muy listo en juntarlos a todos en esa quimera llamada PRIAN, ¿no? Y que me parece que sigue siendo el eje del discurso del oficialismo, con el cual han mantenido, por cierto, vigente su narrativa, su relato de gobierno, que por lo pronto, Carmen, pues sigue convenciendo a millones de votantes a nivel federal y a nivel estatal. Ya veremos en 2027 qué pasa, pero me parece que básicamente uno ve las mañaneras y uno ve los ejercicios de comunicación de este gobierno y básicamente se siguen basando en nosotros somos los buenos y todos aquellos que no votan por Morena son los malos, ¿no? Este es el discurso, este es el mensaje y pues estos son los personajes y pues esta es la revisión que hiciste, que es magnífica, de estos 20 años transcurridos que nos tocó vivirlos como periodistas en los lugares donde estuvimos en aquellos años y nos toca verlos y analizarlos ahora 20 años después. Nosotros estamos aquí en este espacio de periodismo independiente junto con Radio Centro transmitiendo en vivo. Tú ahora estás en El País ofreciendo a través de medio crónicas, recuentos, información muy relevante. Esto de las cartas, del intercambio epistolar, pues es un dato histórico muy relevante, Ernesto. Sí, es una carta que andaba ahí medio perdida, te diría, Carmen. Yo la recuperé en un libro que publiqué, que se llama Crónica de un sexenio fallido, y justo ahí, revisando, ahí encontré estas cartas que se mandan entre ellos en un país que se había dividido en dos, como se veía ahorita en los gráficos.
Prácticamente todo el norte se pintó de azul, ahí fue donde se votó más por el PAN, y en el sur se pintó de amarillo, que era el color del PRD, del partido que postuló en ese entonces a Andrés Manuel con la Coalición por el Bien de Todos, y prácticamente el país se dividió en dos, norte-sur, y además, si uno revisa la diferencia con la que se habían ganado las elecciones presidenciales en México, pues obviamente en la época de Zedillo y de Salinas pues eran diferencias abismales, después se fueron cerrando, pero nunca se cerraron a menos del 6%. Entonces, de pronto tener, y quizás esa es una pregunta que vale la pena hacerse, el país me parece que no tenía mecanismos para darle una solución institucional a una elección tan cerrada, de menos de 1% de diferencia, ¿no? Se habló en aquella época, recordarás, de probablemente a la siguiente poner una segunda vuelta para que no nos volviera a pasar. Finalmente eso no se ha puesto en la Constitución mexicana, pero sí en estos tiempos de polarización, quizá vale la pena pensar si hoy en día estamos preparados para una nueva elección que pudiera ser así de cerrada, es decir, ¿qué le pasaría al país hoy en día con una elección así? Aquella vez al final, pues salieron las cosas. Andrés Manuel finalmente, me parece que responsablemente, primero hizo el plantón de reforma, pero después fue desmovilizando y él dijo, me voy a seguir por la vía institucional. Fue a una siguiente elección en 2012, después fundó Morena y finalmente llegó por la vía institucional y por la vía del voto con mucha legitimidad en 2018 a la presidencia. Pero ahora sí que hablando como se habla hoy en día, y si no hubiera ido por la vía institucional, ¿qué hubiera pasado con este país? ¿No? Me parece que por eso es interesante hacer esta revisión histórica acá. No, absolutamente de acuerdo, es importantísimo porque sin duda fue un punto de quiebre absoluto y las cosas nunca fueron iguales. Bueno, al final de cuentas ya veníamos de un proceso bastante complejo, ya había habido alternancia, ya había perdido el PRI con Fox, ya había sucedido un momento histórico también que lamentablemente no fue capitalizado ni se procedió políticamente como se debía para refundar al Estado en clave democrática. No ocurrió eso y hemos vivido muchos desazones al final de cuentas en estos años, en estos 20 años de aquella elección al momento. Y pues queda ahí las preguntas para la imaginación, en el que hubiera sucedido si gana López Obrador 2006, o si se van al recuento que proponía con el voto por voto, casilla por casilla, y Calderón y su equipo dijeran va y lo revisan y resulta que ganaba AMLO y gobernaba AMLO. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ahí dejamos la pregunta para el público de este espacio. ¿Qué hubiera, en el hubiera que no existe, qué hubiera pasado si AMLO o ya hubiera ganado la elección o se hubiera ido al recuento y se le reconocía un triunfo en aquel año? ¿Qué tipo de gobierno hubiera sido AMLO en 2006? En contraste con lo que fue su gobierno en 2018. Gran pregunta, Carmen. Y bueno, y está la porque otra estamos opción. Coincidiendo que nuestra percepción es que son dos AMLOs distintos, 2006 y lo que ocurrió en la tercera ocasión. Claro, dos campañas bien distintas, ¿no? Incluso la campaña de 2018, él corrige muchos de los errores. ¿O el personaje siempre fue el mismo y no lo descubrimos? ¿Perdón? ¿O el personaje siempre fue el mismo y no se descubrió en 2006? Probablemente, ¿no? ¿O cambió el personaje de 2006 y se convirtió en otra cosa? Pues es parte del debate. Así es. Ahora, la otra opción es que el tribunal hubiera anulado la elección, como lo pedía también el PRD en ese momento, porque causales había. Acuérdate que Fox se metió hasta la cocina en la elección. Cocina. El cállate chachalaca, ¿no? Exacto, y los spots estos del peligro para México, la maestra Elba Ester Gordillo moviendo a los gobernadores del PRI para que movilizaran su voto duro priista en favor de Calderón y no de Roberto Madrazo. Hubo una serie de cosas que ocurrieron en la campaña que propiciaron la derrota de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel, te acordarás que comenzó la campaña en caballo de Hacienda, se veía muy difícil que lo alcanzara Felipe Calderón, y sin embargo se fue cerrando. Me parece que algunos temas por errores de Andrés Manuel, como no ir al primer debate. Campañas tremendas, aquello de peligro para México no fue cualquier cosa, ¿eh? Exacto, no, pero a ver, hubo una colusión de intereses, ¿no? De empresarios, de sindicatos, de iglesias,
Acuérdate que en esa época teníamos otras reglas electorales y veíamos hasta el árbol de Jumex llamando a votar en contra de Andrés Manuel, ¿no? Esta caricatura de aquella época. O sea, la verdad, cierto. sí, hubo hay que reconocerlo también, Carmen, sí hubo una gandalle para que Andrés Manuel no ganara. Era muy obvio que había grupos empresariales y toda la grupos de maquinaria en contra, eso es verdad. Exacto, entonces al final lo frenaron y cuando él va al litigio electoral pone todo eso en litigio y los magistrados del Tribunal Electoral dijeron, reconocen que Fox se metió, reconocen lo de Aznar, reconocen lo de la injerencia extranjera, fíjate ahora que se habla de eso, reconocen lo de la colusión de actores que no tenían por qué meterse al proceso electoral y siempre dijeron, yo me acuerdo muy bien cuando se leyó esa sentencia el 5 de septiembre de 2006, recuerdo muy bien que decían, pasó tal, pero no fue determinante. Pasó esta otra cosa, pero no fue determinante. Y así se la llevaron y al final avalaron el triunfo de Felipe Calderón y lo declararon presidente electo. Pero también pudieron haber anulado esa elección y quizá ir a otra elección y ahí es otra pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en ese escenario? Probablemente se hubiera limpiado o hubiera sido ya prácticamente una segunda vuelta de facto, no lo sé, pero es interesante pensar eso, sobre todo porque la institucionalidad electoral, Carmen, en el fondo no ha cambiado tanto. O sea, las reglas del juego de 2006 para acá sí han incorporado cosas como el modelo de comunicación política, incluso el voto por voto, casilla por casilla ya está en la ley, ya se puede poner ahí, pero hay varias cosas que aún no se resuelven, ¿no? Y que quizá valdría la pena pensar en eso, ¿no? Ni más ni menos. Pues tú escribiste, bueno, además de que cubriste para Reforma en aquel momento la campaña de Calderón y seguiste de cerca aquel proceso como lo hicimos los periodistas de aquel entonces, que seguimos aquí 20 años después informando y seguimos hablando con el público, escribiste aquello de una crónica de un sexenio fallido, que es tu revisión crítica de lo que pasó en el gobierno de Felipe Calderón. Tú hiciste un libro magnífico que está pues para que la gente lo consulte. Es un libro muy importante. Tu revisión de lo que pasó con Calderón es tan dura que le llamas simple y llanamente Sexenio fallido de Calderón. Pero luego te diste a la tarea de escribir otro libro más reciente. Cuéntame de ese que ya platicamos. Sí, bueno, actualmente hice, digamos que una crónica política del sexenio de López Obrador, que se llama Que el pueblo decida, la democracia según la 4T. Y pues es un libro que narra lo que pasó en el sexenio de Andrés Manuel en esos términos, un poco con esa imagen que tienes ahorita en pantalla de Andrés Manuel con Peña Nieto, de cómo se ganó la elección, pero sobre todo de cómo Andrés Manuel se obsesionó con el tema electoral. Y me parece que parte de la obsesión de Andrés Manuel con el INE, con el tribunal, viene justamente de lo que él siempre llamó el fraude del 2006, Carmen. Exactamente, no lo dejó de mencionar como un fraude el 2006. Le llamó a Felipe Calderón presidente espurio y lo sigue haciendo el actual gobierno. Se sigue refiriendo el actual gobierno a ese capítulo clave en la historia de México. Y bueno, pues te aprecio muchísimo, Ernesto Núñez, que nos compartas precisamente lo que escribiste ayer en El País. Es un texto muy recomendable, así que pues te aprecio muchísimo que lo compartas esta mañana con este espacio. Un fuerte abrazo y dime tu pronóstico, ¿qué va a ser el domingo? ¿Con cuánto vamos a ganar a Inglaterra? Yo creo que voy con un pronóstico conservador de que sí gana México, pero vamos a ganar por la mínima, 1-0. Con 1-0 tenemos. Con 1-0 me parece. Con unos, bueno, sí, 1-0 sería glorioso. Bueno, cualquier cosa que sea ganarle a Inglaterra, porque además, fíjate, yo que soy memorioso, hace 40 años en el Azteca, Argentina le ganó a Inglaterra, entonces, de que se puede, se puede. De y que con se puede, se dos puede. Golazos de Maradona, ¿te acuerdas? Bueno, uno con mano y el otro la mano de magnífico Dios. Gol. No, la mano de Pero Dios. yo creo que con 1-0 y va a ser y además creo que el gol va a ser de Quiñones. Ándale. Así me aventuro más. No, pues ya que hablamos de política, ayer bromeábamos de Quiñones para presidente. Digo, si alguien quiere que sea el Pato Merlín, pues mejor Quiñones. Mejor Quiñones, ya puestos a elegir. Pues Ernesto, te mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir este momento, esta muy importante revisión tuya, tan puntual, tan informada. Has aportado información relevante. Yo no tenía noticia de esa carta. Ahora es importante tenerla en consideración para el análisis y el mapa de 20 años después de aquella elección que terminó en 0.
0.5 de diferencia entre el candidato Felipe Calderón y el candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánta agua ha pasado por los puentes desde entonces para acá? Viendo las fotos de los personajes que pusieron, qué jovencitos todos, ¿no? Todos. Pero bueno. Todos jovencitos. Oye, no, muchísimas gracias. Un placer, siempre a la orden, Carmen. Un abrazo, Ernesto. Gracias por estar aquí. Un abrazo.